Ser peronista es una filosofía de vida. El peronismo nace el 17 de octubre. Es como que se fue amalgamando, amasando esa pieza histórica, y el 17 de octubre se produce ese gran parto que genera esa gran revolución social. Somos un movimiento que podemos mirar a nuestros opositores y a quienes no nos entienden a los ojos, porque nunca llegamos al poder si no fue de la mano del pueblo. Otros llegaron de otra manera. Empecé a conocer al peronismo acompañando a mi padre al voto en blanco. Y ahí me comentó que estaba prohibido y proscrito el peronismo, pero que Perón había ordenado votar en aquella época a Frondizi y después votar en blanco. Sigo peleando por la justicia y eso es un poco lo que nos pasó a todos. La injusticia fue tan flagrante, la agresión fue tanta que lo único que podíamos hacer era pelear por lo que creíamos. La Argentina cuenta con una larga historia de luchas obreras que se fueron intensificando en las primeras décadas del siglo pasado. Desde finales del siglo XIX, de la mano de las ideas anarquistas, socialistas y comunistas provenientes de Europa, los trabajadores de una Argentina con poco desarrollo industrial comenzaron a darle forma a organizaciones obreras para alcanzar mejoras salariales. No tenían derecho al voto, lo que vivían en esos territorios. Quiere decir que lo habían achicado la posibilidad de ejercer el voto. Además, después con la pelea del radicalismo se consigue a través de Irigoyen y de Roque Sespeña el voto secreto, universal y obligatorio. Pero hasta ese momento se elegían de padres a hijos y hay una cantidad de tipos, desde Julito Roca a Luis Espeña, que eran hijos de lo que habían formado parte de la aristocracia, de la oligarquía. Sin embargo, la única respuesta que recibían los asalariados por parte de los distintos gobiernos era, en el mejor de los casos, el silencio. Pero como constante se recurría a la represión. A pesar de esas condiciones adversas, los sindicatos y asociaciones obreras no cesaron en su lucha por reivindicar los derechos de quienes aportaban su fuerza de trabajo. La patria estaba representada por los cosacos montados de la policía, tanto de la provincia como de la federal, a sablazo, ¿no? Desde la tragedia de Bacena a los fusilamientos que hizo Varela en la Patagonia, en el sur. En la década del 30, la organización sindical de los trabajadores ya se había consolidado y, a pesar de la cárcel, el aparato de seguridad del Estado montado para reprimirlos y el accionar de fuerzas de choque como la Liga Patriótica, curtidores, metalúrgicos, empleados de comercio, choferes, panaderos y estatales confiaban en la organización gremial como única salida a la injusta situación, pero también con el sueño de participar en la renta que se generaba con el esfuerzo de sus propias manos. Y en una asamblea, Perón define, cuando les dice: señores, compañeros, tenemos que determinar, o tienen que elegir ustedes, en seguir luchando por los 5 centavos de aumento de la hora en el trabajo, en disputas a veces sangrientas, o asumir el rol y la decisión de participar de las grandes decisiones nacionales. La coyuntura política al iniciarse la década siguiente, sumada a las injusticias sociales y los desequilibrios económicos,
establecieron las condiciones necesarias para que se produjera un cambio en la Argentina. Ante la flagrante actitud que el orden conservador había impuesto mediante su fraude patriótico, había llevado la situación a un punto sin retorno en donde urgía un cambio que revertiera el statu quo reinante hasta entonces. Un conjunto de militares de orientación nacionalista decide derrocar ese orden conservador liberal que había postrado a la Argentina al papel de nación proveedora de materias primas para las potencias económicas mundiales, por esos años con el indiscutible liderazgo de Inglaterra. Entre esos militares se distinguía un joven coronel que con inquietudes sociales comenzó a desarrollar una ardua tarea al frente del Departamento de Trabajo, al que rápidamente reconvirtió en Secretaría de Trabajo y Previsión. La justicia social, la igualdad de oportunidades, esto que era desconocido para los trabajadores. De tal manera que todo esto Perón lo hace en cuanto a Farrell le ofrece qué otra cosa quiere ser. Él ya era en ese momento vicepresidente. Después fue inclusive ministro de Defensa, pero en el interregno aparece un ofrecimiento que acepta Juan Perón, diciéndole, bueno, deme la Dirección Nacional del Trabajo. Perdón por emularlo, pero me emociono yo, porque lo escuché mano a mano, porque lo vi en el exilio a Perón, lejos del poder. Y a la gente se la valora cuando no tiene poder. Cuando se le otorga un espacio, por decirlo así, porque tendríamos que entrar en muchísimo detalle, un espacio político al general Perón, él decide asumir la responsabilidad de lo que entonces era la Secretaría de Trabajo y Previsión. Para saldar la gran deuda que tenemos con las masas sufridas y virtuosas, hemos de apelar a la unión de todos los argentinos. Sembraré esta simiente en el fértil campo de los trabajadores de mi tierra, que estoy convencido, entienden y comparten mi verdad con esa extraordinaria intuición que poseen las masas cuando se las guía con lealtad y honradez. General Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión comienza a generar una relación muy importante con la clase trabajadora, con los dirigentes de la época de la clase trabajadora que convivían en un ámbito muy reducido, vuelvo a decir, y muy acotado, muy limitado. La protesta era un delito. La pensión a la invalidez o a la vejez no es una dádiva o una limosna, es un derecho que el hombre se gana trabajando. Sobre todo en países como este, donde sectores privilegiados mantuvieron su estándar de vida, pagando salarios exiguos, injuriantes. Es por lo tanto aquí donde más derecho tiene el obrero a exigir que la organización estatal le asegure una vejez digna. Con apenas 47 años, el coronel Juan Domingo Perón comenzó a tener injerencia en el gobierno de facto que tomara el poder en junio de 1943. Perón, junto al coronel Domingo Mercante, comenzaron a entablar relaciones con dirigentes gremiales de la CGT, que encabezaba el mercantil Ángel Borlengui, de origen socialista. Tanto los empleados de comercio como los trabajadores ferroviarios, liderados por Juan Atilio Bramuglia, percibieron rápidamente que con Perón se les abría un canal de diálogo inédito hasta el momento. Por primera vez, un hombre de gobierno los recibía, los escuchaba y les daba respuesta a esos reclamos que llevaban décadas aguardando sin esperanzas. Llega el general Perón, los convoca y comienza a marcarles un nuevo rumbo, un nuevo camino. El peón, que ha sido hasta ahora una forma disimulada de la esclavitud, será suprimido. Eso se acabó. Aquel que no pueda pagar a su peón deberá vender su campo.
pues un peón deberá recibir un salario que esté de acuerdo a sus necesidades de vida, una vida digna, una vida a la que no le sea ajeno ese mínimo de felicidad al que todos aspiramos. Ya esa definición que toma el coronel Perón, junto con los dirigentes de la época, es la que comienza a dar a la clase trabajadora una participación ya en ese tipo de discusiones. Ya al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón comenzó a accionar con un margen mayor de maniobra y desde allí tomó contacto con los dirigentes gremiales que encontraron eco en Perón. En apenas 2 años se firmaron más de 500 convenios colectivos de trabajo que le permitió a la clase obrera identificarse con ese militar que empezaba a hacer popular su apellido, Perón. La fábrica, la mina, el obraje, el molino y cualquier establecimiento que se encuentre fuera de las leyes del trabajo no pueden gozar de ninguno de los beneficios que concede el Estado. Hay que tratarlos como enemigos sociales. Yo creo que Perón asume ese rol de preponderancia en la clase trabajadora por un hecho casi fortuito. Yo diría, y me permito decirlo, que casi ni él lo esperaba. A todos nos pasa en la vida en un determinado momento que nos encontramos en una circunstancia que no la habíamos previsto y que para nosotros era casi insólita, y creo que al entonces coronel Perón le pasa algo. Se siente motivado espiritualmente. No vamos a desamparar a los trabajadores en nombre de una torcida idea de la libertad a la que apelan como siempre los poderosos insaciables dueños del capital, que olvidan en su desmesurada ambición al hombre que produce y que es en definitiva quien genera esa riqueza que ellos usufructúan mezquinamente. Ante el respaldo que recibieron los trabajadores, mejores sueldos, mejoras en la calidad de vida y reconocimiento a la actividad sindical, las masas obreras entendieron que habían encontrado al hombre que les podría dar respuesta a los reclamos que antes eran reprimidos violentamente. Yo tengo una historia particular y también conmovedora, porque realmente el que lo entiende a Perón es mi viejo. Y un mediodía, cuando se comía, no siempre había 2 comidas en las viviendas. Yo soy del conurbano, partido de 3 de febrero, Sáenz Peña, ahí nací. Y el viejo era un maquinista ferroviario de primera, ganaba bien, pero no alcanzaba. Y un día, con el único medio de comunicación masivo que tenía la sociedad, que eran las radios, había aparecido hacía muy poco tiempo, estoy hablando a fines del 43, comienzo del 44, se escucha una voz enronquecida a través de la radio que decía: yo vengo a trabajar por la justicia social. Y mi viejo, que era un militante del socialismo, fundador de biblioteca, no era un socialista más, era un tipo en la estructura del socialismo regional, era un tipo importante, tiró los cubiertos sobre la mesa y dijo, nos preguntó, ¿no?, a nosotros, a los hermanos y a los primos, si le creíamos. Estaba mi madre, y yo, que era el más grandecito, tenía 13 años en ese momento, le digo: papá, si no sabes vos, difícilmente podamos nosotros contestarte. Dice: yo me voy a trabajar con este hombre. Allí empezaban a ser una relación indestructible entre las masas y un líder popular como no lo había tenido la Argentina en 13 décadas de historia. Hasta que se decide detenerlo al coronel Perón, se decide detenerlo y se lo lleva a la isla Martín García detenido. Las presiones hacia y dentro del ejército hicieron que el presidente Farrell optara por el camino más fácil,
expulsar a Perón del gobierno y llevarlo preso a la isla Martín García. La presión de Bernengo Lima, que era el jefe de la Marina, un almirante, y la del general Ábalos, jefe del acantonamiento, nada menos que de la guarnición más poderosa militar que tenía el ejército en Campo de Mayo, lo obligan a Farrell a pedirle la renuncia. Pero un 9 de octubre se va, lo detienen a la noche la Policía Federal, como si fuese un común ciudadano que habría lesionado algún interés. Sin duda que los lesionó desde el punto de vista de haberle quitado a la oligarquía y a la aristocracia el poder de decisión sobre bienes y haciendas de los argentinos. Esto es cierto, y nos enorgullecemos de que lo haya hecho, ¿no? Y por eso el acompañamiento permanente. Con esa decisión, Farrell estaba dando a luz a una reacción popular que iba a cambiar el rumbo del país en los próximos años. Fue la muestra espontánea protagonizada por un pueblo como jamás se había visto en la Argentina. Mientras el coronel Perón estaba en la isla Martín García, le envía una carta a través de un soldado, ¿no?, a Evita, donde entre otras cosas le dice: mi querida negrita, ya voy a salir de este trance y entonces nos vamos a casar y nos vamos a ir a vivir al sur. Ustedes fíjense que Perón ni se imaginaba ni pensaba en lo que el destino le tenía marcado. Un 17 de octubre, nunca supe las razones, porque el movimiento obrero organizado había decretado para el 18 de octubre toda una gran manifestación reclamando la libertad de Perón. Mi padre trabajaba en la construcción, era un contratista de la construcción en esa época, y acá había una fábrica muy importante, una fábrica metalúrgica, y ahí se estaban haciendo unas refacciones. Y yo por estas movilizaciones no había ido al colegio, no sé cuál es la razón, estaba yo ahí en el trabajo. En ese momento mi padre, no estaba, porque siendo las 11 de la mañana, o las 10 de la mañana, llegaron unos camiones que decían: vamos a Plaza Mayo a rescatar al coronel, lo metieron preso a Perón. Ese 17 de octubre recuerdo que el viejo sale a la vereda, enfrente había este compañero Urbano González, le grita a Urbano, le dice: Urbano, y se dice: ¿qué pasa, Lorenzo? Dice: tenemos que ir a la plaza a reclamar por la libertad del coronel Perón. Y Urbano dice: déjame, estaba regando, déjame de que me lave un poco y voy, cruzó. Y a mí me dijo: dame la mano. El subsuelo de la patria sublevada fue la metáfora que utilizó Raúl Scalabrini Ortiz para pintar ese 17 de octubre de 1945, en la que cientos de miles de trabajadores y trabajadoras le hicieron saber a las clases dominantes que el Estado brota de abajo, de la muchedumbre, y es casi una redención, una creación del pueblo. Pero no nace el 17 de octubre. Es como que se fue amalgamando, amasando esa pieza histórica, y el 17 de octubre se produce ese gran parto que genera esa gran revolución social. Y así fuimos, subimos al tren en Sáenz Peña, bajamos en Retiro, fuimos caminando, ya vimos a la gente movilizándose, de a grupos, y sin querer fui protagonista, inesperado, involuntario, porque difícilmente un chico de 14 años hubiera tomado una decisión de esta naturaleza. Y todos los laburadores dejaron el laburo y se subían arriba los camiones, agarraban los camiones que había en la fábrica, que se llamaba INSU, Industrias, no recuerdo qué tanto, y partimos para Plaza Mayo. Nosotros usamos el tren, pero mucha gente usó otros medios, algunos llegaron, yo tengo un documental del 17 de octubre filmado con los que hicimos el 17 de octubre, digo hicimos porque yo fui un espectador inesperado, tenía apenas 14 años, pero con el tiempo tomé la dimensión del hecho. Aquella famosa anécdota: yo tuve las patas,
metido en la fuente de Plaza de Mayo. Yo la tuve también. Muchas veces he buscado en esa foto que hay por ahí, a ver si no estoy. Cada vez que la veo me busco. Por supuesto no estoy. Estaban haciendo una nueva época, en donde los únicos privilegiados iban a ser los niños, y donde una necesidad se iba a transformar en un derecho. Bueno, Perón insiste, se crean las grandes movilizaciones desde el sur, de la provincia de Buenos Aires, desde el centro, desde el norte, de todos los lugares comenzaron a llegar avalanchas de gente que se movía totalmente sola, por decirlo de alguna manera. Se movía por intuición y con aquel lema de queremos a Perón. Lo que me cansó a las 10:30 de la noche, llegamos 10 y pico de la mañana, cerca de las 11, y a las 10 y pico de la noche digo, papá, estoy cansado, me quiero ir. Y me hizo un discurso el viejo. Levantó el dedo, pero no me lo hacía a mí, lo hacía a los compañeros que estaban alrededor, diciendo claramente, acá no se mueve nadie hasta que no aparezca el coronel. Y así fue. 11:35 de la noche, aparece Perón, yo hice mutis por el foro, me quedé. Me vinieron a buscar al hospital militar. Me llevaban a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farrer, sus ministros, estaban los generales. Y me acuerdo que el general Farrer me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Y le dije, pero mi general, llamar a elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? El general Farrer estuvo totalmente de acuerdo conmigo. Y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos a elecciones. Llamamos, dice, miró así un poco al costado y dijo, llamamos en 3 meses. Uno de atrás le dijo, no, los padrones, que yo, bueno, ¿cuánto? Dijo este, 6 meses. En 6 meses a elecciones, dijo Paz. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa del gobierno, salga al balcón y háblale para que se vaya. Bueno, efectivamente. Salí al balcón. Cuando llegué al balcón, y con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir hacía como 1 millón de personas en la plaza. Lo que dijo el general al comienzo, cuando lo obliga a Farrer, porque él se quería rajar de ahí lo antes posible, tomar distancia del gobierno militar para pedirle que llamara a elecciones, que era uno de los compromisos que habían tomado y que no se cumplía. Y dijo, tengo 3 grandes honores: ser soldado, ser un patriota y ser el primer trabajador de los argentinos. Y la plaza estalló. La plaza estalló. ¡Trabajadores! ¡Trabajadores! Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. Me quedó muy grabado el comienzo de su discurso. Yo tengo por ahí es impresionante la gente desparramada que se pierde, se habla de muchísima gente. Algunos hablan de 1,5 millones de personas acá, pero también se movilizaron en el interior, en las grandes plazas
de las ciudades centrales de la República también hubo manifestaciones. Ahora, ¿qué pasó en la cabeza de los tipos que adelantaron un día? Yo le busqué la explicación. Percibieron que si no se apuraban se le piantaba la historia de la mano. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. En esa movilización se produce el primer martirologio para el peronismo, que es que lo matan a Darwin Passaponti, un trabajador desde el diario de la Prensa o del diario de la Prensa. Desde una ventana disparan sobre la multitud y matan a algún loco, como lo hay siempre. Disparó y ahí muere Darwin Passaponti, lo que nosotros los peronistas decimos el primer mártir del peronismo, ¿no? Ante el nuevo escenario en donde los trabajadores